Hermanas y hermanos, les saludo en el nombre del Señor en este día del Señor. Les invito a adorar a Dios, quien nos da la libertad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Oremos. Dios de la gracia y de santidad, derrama hoy sobre nosotros en este día tu Santo Espíritu, así como lo derramaste sobre tus discípulos, para que nuestras oraciones y acciones sean testigos de tu presencia entre nosotros y con nuestro prójimo. Queremos ser uno, Señor, para que en el mundo crea que somos tuyos. Llénanos ahora de tu amor y tu Santo Espíritu. Amén. Unimos nuestras voces en el himno número 5, Te loamos, oh Dios. Del Antiguo Testamento en el libro de los Salmos. Lectura bíblica en Salmo 25 del 1 al 9. Leo en el nombre del Señor. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperen en ti será confundido. Será avergonzado los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. No te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto le enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio. Enseñará a los mansos sus carreras. Palabra del Señor. Unimos nuestras voces
en el himno 131, tal como soy, sin más decir. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo. Vengo a ti tal como soy, sin demorar del mal, queriéndome librar. Me puedes solo tú salvar, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, tu gran amor me vence, y con grato ardor servirte quiero, mi Señor, bendito Cristo, vengo a ti. Segunda lectura, Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. Dio lectura de Ezequiel 18, del 1 al 4 y del 25 al 32. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y si dijereis: ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel: ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis.
Nuevamente unimos nuestras voces en el himno 157, Siempre el Salvador conmigo. Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder, su presencia necesito, hoy sin él a perecer, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré, siempre el Salvador conmigo, puédeme la fe faltar, sus palabras me consuelan, cual en nadie puede hablar, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré, siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz, en la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Tercera lectura, Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo, Filipenses. Doy lectura a Filipenses 2, del 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Unimos nuestras voces en el himno 161, Sublime Gracia, seguida después nuestra oración de intercesión. Sublime gracia del Señor, eu infeliz Salvador, fui ciego.
Vamos a dar gracias a Dios y vamos a tener nuestra oración de intercesión, orando por nuestros hermanos y hermanas de este circuito del Reloncaví, la segunda iglesia, Río Sur, la Junta, Chilhuapi y los hermanos de la primera iglesia. Oremos por nuestro distrito, por la iglesia a nivel nacional, por nuestro hermano obispo, por los superintendentes, por tantas tareas que hay que realizar en esta plataforma online, que es un trabajo intenso. Y especialmente pido la oración en sus hogares por la tarea que el Señor ha puesto en mis manos al llamarme a conformar nuevamente el Consejo Judicial Nacional, presidiendo este consejo en una etapa muy compleja, muy difícil, con harto trabajo de por medio. Así que ruego sus oraciones, sobre todo la protección e inspiración del Señor para poder obrar justamente y al servicio de su obra. Oremos. Te agradecemos, Dios y Padre nuestro, el don de la vida, la salud, el cuidado y la protección, el sustento que nos has dado durante el curso de esta semana. Hemos sentido tu compañía, hemos sentido tu cuidado y tu protección, y te damos gracias por ello. Queremos en esta hora poner en tus manos también la vida de tu iglesia en este circuito del Reloncaví. Las congregaciones de la primera, segunda iglesia, las avanzadas de Río Sur, la Junta y la obra de extensión allí en Chilhuapi. Cada una de estas congregaciones hay hermanos que atraviesan momentos también complejos, los ponemos en tus manos. Tú conoces la vida de cada uno de ellos en particular. Rogamos que tu bondad y tu misericordia sea con ellos en todo momento. Queremos orar por nuestra ciudad, por aquellos que están viviendo la problemática del coronavirus y sobre todo porque nos ayudes a cada uno a hacernos responsables de nuestra vida y también de nuestro entorno, para poder salir luego de esta condición en la que nos encontramos de cuarentena. Haznos responsables y a contribuir a que el ambiente vaya mejorando día a día. Permite, oh Señor, que aquellos que están enfermos encuentren en ti salud. De manera especial, te presento a tu hijo Pedro Vilugrón de la avanzada de Osorno, quien está atravesando problemas de salud complejos y tiene que ser intervenido. Sé tú, Señor, con él, obrando en su vida y también con su esposa, nuestra querida y estimada hermana Graciela. Permite, oh Señor, que lo más pronto posible pueda ser intervenido y pueda restablecerse en su salud. Oramos por nuestro obispo, por los pastores, por los superintendentes, por cada uno de los hermanos que ejercen el liderazgo, para que en este tiempo no desmayemos y sigamos alimentando nuestra fe y nuestra esperanza en la oración, en la lectura de tu palabra y en el mantenernos conectados y comunicados los unos con los otros. Dejamos en tus manos la vida de la iglesia, nuestra vida, y te rogamos porque en tu bondad y en tu misericordia tú puedas responder a las necesidades de cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Momentos de la ofrenda. Agradecido de Dios, ofrendamos con amor y también con gratitud.
junto a ella entregamos nuestro corazón, nuestro corazón. Y junto a ella entregamos nuestro corazón, nuestro corazón. Compartiremos los dones que Cristo dio, que Cristo nos dio, para ayudar a la gente con el corazón, con el corazón. Para ayudar a la gente con el corazón, con el corazón. Lectura del Evangelio de Mateo. Vamos a dar lectura al Evangelio Mateo 21, los versículos 28 al 32. Y dice así: parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esta es palabra de Dios. Gracias y paz a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Dios nos brinda la oportunidad de celebrar esta liturgia, aún en medio de las limitaciones, de poder estar reunidos de manera presencial en el templo. Pero gracias a Dios podemos hacerlo de esta manera. Inclinemos nuestros rostros, oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, hemos escuchado con atención la lectura de tu palabra. Queremos meditar sobre ella porque entendemos que ella es fundamental para nuestra vida, sobre todo en la conducción, en la orientación y en la dirección de nuestra vida conforme a tus propósitos y a tu divina y santa voluntad. Pedimos la inspiración de tu Santo Espíritu para meditar en ella, para que sea edificante y para que tu palabra obre en nosotros, influencie poderosamente en nuestra forma de pensar y nos desafíe también en el actuar. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor nos ayude para que la palabra de Él en este día pueda darnos la respuesta a nuestras interrogantes en medio de este complejo mundo que nos toca vivir y nos dé la capacidad de entenderla, de tal manera hacer la vida, hacer la práctica en nuestro diario vivir. El salmo de este día, un salmo bastante conocido, el Salmo 25, que también dentro de sus primeros versículos se ha hecho canción. Es un salmo acróstico de oración, de petición por perdón y liberación. Este salmo gira sobre la petición de perdón conforme a la misericordia del Señor.
una súplica individual de confianza que combina el lenguaje del pacto y el de la sabiduría. Reconoce el lugar de la persona en medio de la congregación. Y en el Salmo podemos destacar 3 preocupaciones: la oposición de los enemigos, la necesidad de la dirección de Dios y su sentido de ser indigno, y por lo tanto pide misericordia. Esta declaración de confianza es una oración que nace del corazón. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. El salmista busca una respuesta de Dios porque tiene la certeza que Dios defiende a los que confían en Él. Buscar la verdad es aspirar a la plenitud de vida. Conocer la verdad significa experimentar también la vida, una vida que ha de traducirse en amor. Y poseer la verdad es comprometerse a servir en amor. Tal como dice el Evangelio de Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conocer es lo contrario al error o a la mentira. El salmista apela al amor de Dios. Insiste en la búsqueda de la dirección de Dios porque tiene la certeza que cuando el enemigo ataca, uno necesita una dirección específica de parte de Dios. Por eso indica algunos aspectos indispensables de este camino. Caminar en la verdad de Dios, caminar con su presencia y confiar constantemente en Él. El salmista no apela ni a sus propias obras ni a su propia justicia. Apela a la compasión y a la misericordia de Dios. Se siente indigno delante de Él y se humilla con una actitud de penitencia. Para ser dirigido por Dios hace falta siempre una mente humilde y abierta a Él. Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. A menudo cuando uno está afligido por las pruebas del enemigo, olvida muchas veces la estrecha comunión con Dios, pero es cuando más hace falta, porque la dirección que Dios da suele ser bien específica. Dios quiere que todo su pueblo le conozca y le entienda cada vez más. Y por eso uno siempre debe estar atento si quiere conocer la voluntad de Dios. Esto implica estar en una actitud constante de oración. El camino de los justos es demasiado difícil de andar sin la dirección y la presencia de Dios. Ella es fundamental para orar correctamente. El que sigue a Dios y entra en sus batallas sufrirá indudablemente situaciones complejas, como San Pablo las describe, angustias, pero sabe en quién confiar. La dirección y salvación que se pide para uno, también se pide para todo el pueblo de Dios. Fuera de partir de algo individual, también mantiene su preocupación por la comunidad. En el texto del profeta Ezequiel, los israelitas nos describe que los israelitas se lamentaban de sufrir las consecuencias de un mal que no habían cometido ellos, sino sus antepasados. Con motivo del asedio y la caída de Jerusalén, allá por el año 597 a.C., los deportados a Babilonia comenzaron a repetir este refrán:
que también estaba en labio de los judíos de Palestina. Comen las uvas agrias, tienen la dentera. Originalmente este proverbio era una advertencia a los padres para que tuvieran en cuenta que sus pecados traerían malas consecuencias a la siguiente generación. Esta actitud también causó cierto fatalismo, ya que los hijos creían que ellos no eran culpables de la conducta de los padres. El profeta rechaza de plano esta visión fatalista y los exhorta a buscar la gracia de Dios, a buscar la salvación mediante la conversión, esa conversión de la persona. En este capítulo que hemos escuchado, el profeta hace una defensa de la justicia divina. Habla con gran amplitud acerca de la retribución individual y no colectiva o hereditaria. Señala que cada uno es responsable de su propia conducta y será juzgado de acuerdo con sus buenas o malas acciones. Por lo tanto, el justo vivirá gracias a su rectitud y el pecador morirá a causa de su injusticia. Como conclusión lógica de este principio de la más estricta responsabilidad personal, el profeta hace un apremiante llamado a la conversión. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Estas palabras podrían dar la impresión de que Ezequiel tiene demasiada confianza en las posibilidades morales de los seres humanos. Sin embargo, más adelante afirma que el Señor dará a su pueblo el corazón y un espíritu nuevo, mostrando así que la iniciativa y la acción de Dios son la condición indispensable para que el pueblo pueda convertirse y pueda vivir. Tenemos, de acuerdo al relato, ante nosotros un pueblo enojado con su situación ante Dios. La palabra profética puesta en confrontación con la voz del pueblo, con los dichos populares. Aquí se nos muestra la sensación de revuelta del pueblo contra su situación que está experimentando. Y esta revuelta es la conciencia de este pueblo de una responsabilidad colectiva. La conciencia colectiva existe, pero al mismo tiempo hay una revuelta contra ella. El individuo estaba estrechamente vinculado a su familia, al clan, a la comunidad. Allí todo debe ser asumido, en una corresponsabilidad mutua, incluyendo la culpa de las personas a través de las generaciones. Estos valores son cuestionados por la gente, por una palabra. Como lo dice el dicho o el proverbio, los padres comieron uvas agrias o verdes y los dientes de sus hijos apagados. Es lo mismo que decir, ¿verdad? Aquí tenemos la conciencia de la culpa y la pregunta, ¿cómo vivir con ella? Al menos existe la confesión de culpa y se le pide a Dios una definición al respecto. Pero al mismo tiempo también hay una desesperación en la voz del confesor, porque no ve de ninguna manera poder salir de su situación. Es la situación típica de las personas después de la caída, donde no hay esperanza para el futuro. Ante el profeta tenemos a un pueblo desesperado que pide ayuda. La gente recibe una respuesta de parte de Dios. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel.
Con esto la gente tiene la seguridad de que las palabras que escucharon son fundadas y confiables. Es una palabra que quiere generar confianza, que puede resumirse en la declaración que aparece en el texto: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Se ofrece una esperanza. No solo se refiere a la vida física. La palabra tiene un significado más amplio. Significa imaginar la esperanza de un nuevo futuro que tendrá lugar en el futuro de la historia humana. Y la expresión tan segura: como vivo yo, dice el Señor, es la garantía para esta declaración. Dios es el único Señor de la vida, tanto de los padres como de los hijos, y no es débil hasta el punto de no castigar a quien merece castigo, ni abusa de su poder, haciendo que personas inocentes sientan este poder. Dios no es como el hombre, así que el hombre puede estar seguro de su protección. Por lo tanto, la vida quiere ser entendida como un camino en el que se puede tomar pasos concretos. Y la posibilidad de eso la da Dios mismo. En estos pasos concretos están los ejemplos de las acciones justas y convertidas. Porque en este camino hacia Dios está el observar los mandamientos de Dios, que se expresan a través de situaciones concretas, que el hombre está en el camino de la vida, incluso si la situación de su vida es aparentemente sin salida. Por lo tanto, frente a las indicaciones concretas de cómo podemos vivir en comunión con el prójimo, el camino hacia Dios, el camino a la vida se abre para cada uno en esta relación que debe existir con el otro. Tanto para los justos como para los pecadores, la indicación del camino es una sola: convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecados, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Dios ofrece vida al hombre. Es una oferta gratuita que solo necesita ser aceptada, y solo aquellos que rechazan tal propuesta deben continuar desesperados y desalentados. Porque todos los que no han elegido el camino de la vida ofrecido por Dios ya han decidido el camino de la muerte. La palabra profética dirigida a este pueblo enojado, frustrado, desesperado, no es una palabra que guarda rencor como respuesta. Es una palabra de amor que quiere transformar las situaciones, transformando la vida de las personas, porque es por eso que el profeta centra todo en estas palabras. Por lo tanto, conviértete y vive. Tenemos ante nosotros a un pueblo enojado que se vuelve a Dios y espera una respuesta. Y la respuesta viene por medio del profeta. Tal vez no sea la respuesta que espera la gente. En cualquier caso, esta es la respuesta de alguien que es consciente de la situación de este pueblo. Y esto, por sí solo, ya es una garantía de ser una respuesta seria, que considera y entiende la situación de la gente. Es la respuesta del amor que ofrece la vida como un regalo máximo.
Este relato del profeta nos hace volver nuestra mirada a la realidad en que está envuelta nuestra humanidad. La situación de la gran cantidad de personas que sufren, de nuestros hermanos y hermanas que luchan con sus problemas diarios. Ciertamente hay situaciones problemáticas idénticas a las del pueblo de Israel. Podemos observar que hay revuelta entre el pueblo, insatisfacción con la realidad en la que están viviendo, desánimo, frustración, resignación, no por no tener más fuerzas para luchar y resistir las injusticias. Fuera de la situación de pandemia, tenemos ante nosotros un pueblo acorralado, un pueblo que ya no confía en los líderes políticos e incluso muchas veces también ni en los líderes religiosos. Podemos entender fácilmente que en tales circunstancias muchas veces hay un cierto grado de cinismo. El hombre no ve más salida de su situación desesperada. Y ante tal situación tenemos estas palabras proféticas que ella también hoy quieren ofrecer a este pueblo, la vida como un regalo de Dios, el camino para la vida. Pero eso no significa espiritualizar esta ofrenda de Dios, afirmando que un mundo mejor nos espera en el más allá. Eso es cierto, pero eso debe darle sentido a la manera como enfrentamos la realidad en la que estamos inmersos. Debemos estar conscientes de que el hombre no falla solo por su incapacidad para ser el Señor de su vida, sino también por su incapacidad de comprender el gran misterio de la bondad y la misericordia de Dios. Esta bondad y esta misericordia a lo largo de este mundo injusto y en consecuencia la acción injusta del hombre mismo. Nosotros como cristianos tenemos ante nosotros a personas que buscan, personas que necesitan una palabra de esperanza que solo puede venir de este Dios que ofrece la vida que se hizo realidad en su Hijo Jesucristo. La palabra profética no da al hombre una respuesta complicada que no podía entender y que puede hacer que se desespere aún más. No, es una respuesta que señala al Dios vivo y justo que ofrece la vida. La respuesta apunta a un Dios que no quiere atraparnos en las mallas de nuestro pecado. Este Dios no quiere hacernos sufrir por nuestros padres. Dios no está ligado a nuestro pasado, sino que indica un nuevo futuro. Su respuesta también quiere ofrecernos liberación de tradiciones que nos esclavizan y que no nos permiten ser auténticos cristianos. Esta es la oferta de una nueva vida, como nosotros lo descubrimos en su palabra, la nueva vida en Cristo. Nuestra fe en Cristo puede estar segura de que tenemos ante nosotros un Dios que sufrió en la cruz a causa de nuestro pasado y que en esta cruz se manifiesta la libertad de Dios para un nuevo comienzo, para una nueva vida, para un nuevo futuro. Esta esperanza de un nuevo futuro se ofrece a través de la convocatoria que hace el profeta. Conversión. Pero esta llamada no ocurre de manera abstracta y solo espiritualizada. Sucede en una concreción que incluso indica caminos prácticos y posibilidades. Pasos concretos que están contenidos en el texto del profeta y que se repiten y que por lo tanto tienen un parecido con
el gran mandamiento del amor. Ese que nosotros conocemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si nos detenemos a pensar en nuestro entorno más cercano, seguramente encontraremos muchos ejemplos prácticos que ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero están ahí, en nuestra práctica diaria de la fe en Cristo. Dios no está jugando un juego de cambio, de comercio. No, Él tiene interés en dar nueva vida, en poner en su camino al que cayó y está desesperado. Para ello, nos indica formas y posibilidades de acción responsable, a través de las cuales se reciben esperanzas de vida. Todo hombre debe ser confrontado con este don de la vida. Debe ser confrontado consigo mismo. Esta palabra profética nos señala el camino en medio de las luchas diarias, por el cambio hacia una nueva vida, la que es posible solo volviendo la mirada al Señor de la vida, a quien debemos convertirnos de corazón y alma. Esa es nuestra esperanza, y ahí está nuestra fuerza, en el amor y en la misericordia de Dios en Jesucristo. Mirando el texto del Evangelio, Jesús se encuentra en Jerusalén enseñando en el templo. Hay una controversia entre él y los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. La autoridad de Jesús y el bautismo de Juan están en juego. En este punto de los acontecimientos, Jesús habla a sus graves adversarios en 3 parábolas, de las cuales nuestro texto es parte de ello. En todos ellos destaca el tema de la desobediencia de Israel. Y debido a esa desobediencia, el reino de Dios vino a acoger a los rechazados y despreciados que creyeron en la proclamación de Juan el Bautista y en la proclamación de Jesús. De esta manera, las 3 parábolas proclaman el juicio de Dios sobre las audiencias de Jesús. Esta parábola está más clara que el agua. Los judíos, dirigentes judíos, eran los que decían que obedecerían a Dios, pero no lo hicieron. Los publicanos y las rameras eran los que decían que vivirían su vida a su manera, pero siguieron el camino de Dios. La clave interpretativa de esta parábola es correcta. No alaba a ninguno de los 2 hijos. Ninguno de los 2 hijos cumplió fielmente la voluntad del Padre. Ambos tenían restricciones a su solicitud. Uno dijo que sí, y sin embargo no hizo lo que su padre le había pedido que hiciera. Otro inicialmente dijo que no, pero se arrepintió y fue a trabajar a la viña. De esta manera ambos no son un buen ejemplo a seguir, porque hay incoherencia entre hablar y actuar. La parábola nos quiere mostrar la importancia del actuar, la importancia de cumplir la voluntad del Padre en la práctica. Adherirse a la voluntad del Padre solo con palabras no tiene ningún valor. Lo que importa es el consentimiento auténtico y verdadero que se hace visible en
acontecimientos muy concretos de la vida. Y este fue precisamente el punto débil de los sacerdotes y ancianos, a quienes Jesús se dirigió en esta parábola. Los religiosos, la red de adoración y los abogados o los juristas de Dios obedecerían a Dios solo con sus bocas. Se comportan como hijos obedientes, pero en el fondo huyen del verdadero cumplimiento de los preceptos de Dios. Algo muy diferente se podía ver entre las personas despreciadas y rechazadas, aquellos que eran considerados pecadores por excelencia, los publicanos y prostitutas. Es cierto que se han apartado del camino de la rectitud y la justicia. Se distanciaron de Dios, despreciaron su voluntad. Ahora, sin embargo, cuando se anuncia el reino de Dios, se arrepienten y aceptan la proclamación de su voluntad. Y los pecadores arrepentidos usan la sinceridad de profesar su fe. Los hace alegres, felices. Gracias a Dios porque los ha liberado. Esta libertad que les siguió les permitió entregarse en cuerpo y alma a esta nueva realidad experimentada por ellos. Los publicanos y las prostitutas se sienten pobres e insignificantes ante la majestad y la santidad de Dios. Mientras que los que se habían dedicado al servicio de Dios, están orgullosos y se sienten que son los dueños de la verdad. Para los líderes religiosos, esta parábola proclama el juicio de Dios. Perdieron el lugar prominente que una vez les perteneció. Antes de ellos, otros entrarán en el reino de Dios. Los pecadores entran en el reino, mientras que los que solo son religiosos de apariencia, lamentablemente, se van a quedar fuera. En este caminar de Jesús hacia Jerusalén, el evangelista Mateo observa sus contactos arraigados en una pedagogía que tiene en cuenta la vida cotidiana. Percibe diálogos con los fariseos que han transformado a su padre en un pagador de deudas, con premios por las buenas obras y castigo por las malas obras. Mira su relación con el joven rico y ciego con los demás. Refleja con cierta dificultad esta constante propuesta de cambio que brota de sus labios cuando apunta al compromiso en lugar de la separación. El evangelista Mateo no pasa desapercibida esta tensión que existe en el aire entre las autoridades judías que se cierran en bloque y el visitante que viene montado en un asno, lo que implica querer frenar. El evangelista es sensible a los gestos de Jesús, que son enfáticos, auténticos, que llaman la atención. Escucha atentamente las 3 parábolas que se pronuncian en el suelo de la ciudad. Está impresionado por la técnica que Jesús utilizó para abordar temas tan controvertidos y concluir con el lenguaje del ajedrecista. Jaque mate.
¿Ser acogido o ser rechazado? Escucha atentamente el discurso a las multitudes y se da cuenta de que su maestro ataca de frente a la hipocresía, haciendo espacio para las verdaderas enseñanzas de la fe. El ex recaudador de impuestos, Mateo, ve a sus amigos retirarse con pesar después de toda esta experiencia, pero también nota señales de esperanza. La parábola que hemos escuchado se inserta en un momento tenso. Desde la perspectiva de Mateo refleja dos imágenes: la del primer hijo que está de acuerdo con la instrucción del padre, pero que no cumple. Esta es la imagen de los justos del derecho que no necesitan de un médico. La del segundo hijo, que al principio rechaza el orden, pero al final cambia de opinión, es la imagen del pecador que viene al arrepentimiento a través de Jesús. No hay otro. Nos enfrentamos a una amenaza para los justos. Jesús tiene el valor de señalar que los publicanos y las prostitutas van primero a los piadosos en el reino de Dios. Dice más, afirma que esta marginalidad llegará antes y excluirá el lugar de la derecha, ya que las palabras cuyas vidas están obsesionadas con la autojustificación, lo que los hace sordos al Evangelio. El texto nos presenta precisamente donde el Señor Jesús tiene una conversación con los ancianos, los sacerdotes del pueblo de Israel. Nos parecen en este texto tres aspectos evidentes. Lo primero se refiere a la libertad del ser humano, a la condición que Dios nos impone si elegimos ser sumisos o no. Una de las grandes virtudes del cristianismo es ser una religión. Nos permite una libre elección. Nos presenta dos opciones. No estamos forzados como en otras creencias que establecen normas rígidas, imposibles de cumplir, caminos sin retorno. Tales rigores que hacen de la práctica religiosa una pesada carga para la vida. Vemos este importante precepto del cristianismo en esta parábola. No estaban obligados ni obligados a hacer la voluntad del Padre, los hijos, sino que tenían ante sí dos opciones: obedecer o no obedecer. El Dios que se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras, que nosotros conocemos por su palabra, no arrastra a nadie a su reino y mucho menos excluye a los demás por definición. El Dios que conozco es el Dios que da la misma oportunidad a todos, así como el hombre se la dio a sus dos hijos en nuestro texto. Los dos fueron invitados a trabajar en la viña. Sin embargo, solo uno era el segundo, aunque el primero declaró lo que haría. Y aquí está el segundo aspecto a abordar. La condición de ser hijo del Padre no se debe a esa condición de apariciones externas, como Él, llamándolo simplemente Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El compromiso de obedecer al Padre y hacer su voluntad.
Este segundo aspecto nos lleva a una discusión muy de moda en nuestros días, especialmente a veces dentro de nuestra comunidad de fe. ¿Cuál debe ser el carácter o la actitud del cristiano? Lo que debe ser un cristiano. Y la parábola nos enfoca a lo práctico y refuerza una advertencia de Jesús cuando advierte que no todos los que lo llaman Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. Sí, este es el criterio definitivo que responde a esta pregunta que muchos desestabilizan en estos días. En una palabra, la obediencia al Señor. Como en ese momento en Israel, un siervo obedeció a su Señor. Es la palabra clave que da carácter a la relación entre los hombres y Dios. Mirando críticamente en nuestra sociedad y más particularmente dentro de las comunidades de fe, vemos cuán profunda es esta adicción arraigada. Vemos cómo hay en el aire una religiosidad latente, una llamada de Señor, Señor, pero que no tiene mayores implicaciones en la vida práctica, en términos de obediencia, y cuando la tiene es relativa o parcial. No hay una sujeción total, como lo requiere la relación padre e hijo. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y lo que vemos hoy son hombres y mujeres creando un Dios particular, forjando un Dios a su propia imagen y semejanza personal y según sus propias conveniencias. ¿Sí? No solo en el mundo secular, sino también muchas veces dentro de nuestra comunidad de fe. Vemos cuánta resistencia hay en el asumir todos los consejos y mandamientos del Señor. Los cristianos nos hemos perfeccionado en la práctica de la fraternidad, de la alabanza y los dones, sin tener muchas veces en cuenta las implicaciones prácticas del grito divino de justicia social. Nos excluimos de la responsabilidad de influir y ejercer el papel profético, el rol profético que se nos debe en el campo de la polis, de la ciudad, gritando y advirtiendo sobre la ética en el trabajo, en las relaciones comerciales, en el mundo de la administración pública, de la política. ¿Sí? La Iglesia cristiana tiene mucho que caminar y aprender en la búsqueda de la obediencia total a quien es el Señor de nuestras vidas y sobre todo al mandamiento del amor de Jesús. Y a partir de este hallazgo queremos abordar el segundo hijo en nuestra parábola, el papel, el rol del segundo hijo. Ciertamente ha rechazado la llamada del Padre. Aún no estaba interesado en hacer su voluntad. Aquí yace otra gran virtud del cristianismo. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Todos los días podemos arrepentirnos y buscar la voluntad del Padre. Y esto se aplica no solo a los que están fuera, sino ciertamente tiene una aplicación práctica para nosotros mismos, ya que nos arrepentimos de nuestra parcialidad al leer la palabra y guardar los mandamientos y al esforzarnos
es buscar la unidad de la iglesia, de Cristo, a través del Espíritu Santo. La advertencia de Jesús a los sacerdotes y ancianos que estaban en el templo. De ella podemos concluir que el título o la formación eclesiástica no garantiza la participación en el reino de Dios. El hecho de que Jesús afirmara que los recaudadores de impuestos y las prostitutas, que eran la escoria de la sociedad, les precederían en el reino, demuestra el rigor con el que Jesús trata la hipocresía y la religiosidad a bajo precio y sin compromiso. O como diría Dietrich Bonhoeffer, la gracia barata. Una práctica entre sus interrogadores y la conversación que Jesús tuvo con uno de los sacerdotes llamado Nicodemo. Nos recordamos de esa, ¿no es cierto? Es necesario nacer de nuevo. Nos muestra también cuán limitada era la práctica religiosa de esas personas. Las palabras de Jesús son el sentido de creer, mucho más que creer. Recuerden que hasta Satanás cree en Dios y en su existencia. Creer en Jesús implica nacer de nuevo, nacer del Espíritu, obedecer sin restricciones en una entrega total. A su vez, este creer manifiesta un compromiso con la ética, con la obra de la viña del Señor. Y esta obra no terminará hasta que Él venga de nuevo. Tomando en consideración lo que el texto de Pablo dice en su carta a los Filipenses, que nos demuestra este desprendimiento de Jesucristo por nosotros, la renuncia de sí mismo, este vaciamiento de sí mismo en favor del mundo y de los hombres, es la máxima expresión de su amor por la humanidad y por la realización del plan salvífico de Dios. Este desprendimiento o vaciamiento de Jesús puede permitir nuestra renuncia al alarde, al separatismo, al egoísmo, para buscar comunión, para buscar la unidad, para vivir su misericordia y vivir en la misericordia. La obediencia de Cristo culmina en la cruz y resultó finalmente fruto de esa obediencia la resurrección. Y con ello nuestra liberación del pecado, de la culpa y de la muerte. Es la posibilidad de renovación de nuestro hombre interior para una vida en servicio a los demás. Vivir en Cristo tiene sus consecuencias. Vivir en Cristo empiezo a dimensionar esa vida nueva que busca la unidad, la comunión, que busca el acercamiento y no el aislarse y no la separación. Y que aprendo a darme cuenta que no busco mi reconocimiento, sino a vivir una vida al servicio
y en favor de los demás, del mundo y de los hombres. Jesucristo es el Señor, es el Rey y Señor. Lo cantamos, lo confesamos, lo predicamos. Es Señor y Rey en nuestro nombre. Es el Señor al servicio del mundo y de los hombres. Un Señor diferente. Jesús no nos denomina con miedo, no nos obliga a cumplir con los requisitos de reproducción, no nos esclaviza con opresión y poder, no nos usa ni nos manipula. Por el contrario, es Él quien nos sirve con amor y quien nos libera del poder del pecado, de la culpa, el miedo y de todos los poderes dominantes. Él es el Señor de la paz, quien reconcilia al mundo en su gracia y establece una nueva relación con nosotros y entre los hombres. Él es el fundamento de nuestra fe. No de la fuerza, no es la fuerza, no es el poder, no es la violencia, no es la opresión, sino la cruz y su resurrección. Queridos hermanos y hermanas, el Salmo nos hablaba de esta búsqueda, de esta confianza, de esta certeza. El profeta nos interpela en una búsqueda de buscar la conversión para tener la posibilidad de la bondad y de la misericordia del Señor. Y el Evangelio nos interpela en la manera en que nosotros debemos tener esa coherencia al arrepentirnos y finalmente obedecer la voluntad del Padre. El mayor ejemplo de negación, de entrega y compromiso lo da Jesús mismo. En los tiempos que nos toca vivir, que nos llene de esperanza para ir construyendo el nuevo mundo desde la fe en aquel que entregó su vida para cambiar la historia con el poder del amor. Que la gracia del Señor nos llene siempre de esa más firme convicción y de esperanza en el mundo nuevo, pero que exige compromiso en el mundo real y presente. Amén y amén. Te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que tú tomes el control de nuestra vida para encaminarnos siempre de acuerdo a tus propósitos, en hacer siempre tu divina y santa voluntad. A ti sea todo el honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Unimos nuestras voces en el himno 193, Alcancé, alcancé salvación. aflicción.
Bendición pastoral. Dios misericordioso, en esta hora pedimos de que tú nos acompañes en la jornada de esta nueva semana que iniciamos. Danos la certeza y la seguridad de vivir confiados bajo tu protección. Y mayormente pedimos tu bendición para que, sintiéndonos bendecidos por ti, también podamos compartir esa bendición con otros. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la que alcanza a nuestras familias y a todo tu pueblo, ahora y eternamente. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que alce el Señor de su rostro y te da paz, y te da paz, y te da paz, que Dios haga brillar en ti su rostro y se apiade
honra